Hace algunos días vimos que hay una relación entre el ministerio y la vida del Señor Jesucristo con la vida de Jefté. Básicamente dijimos 2 puntos. Número 1, que fueron rechazados, y número 2, que fueron reivindicados, es decir, fueron después reconocidos, y en el caso del Señor Jesucristo, como dice Filipenses capítulo número 2, exaltado por el Padre. En esta ocasión quiero compartir otros 3 aspectos de la vida de Jefté que tienen relación con la vida y el ministerio del Señor Jesucristo. Esparcid la luz de Cristo en la densa oscuridad, alumbrad a quien no ha visto más que el mundo de maldad. Esparcid la... Quiero invitarle a que podamos hacer una oración. Bendito y buen Padre Celestial, queremos en esta hora rogarte que por favor puedas conducir nuestras mentes y podamos ver a la persona maravillosa del Señor Jesucristo revelado a través de la vida de otros personajes bíblicos. Por pedírtelo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El aspecto que vamos a resaltar en esta ocasión sobre la vida de Jefté, o los aspectos que vamos a resaltar, es las clases de persona que recibieron. Sería el número 1. Veamos lo que dice las Sagradas Escrituras sobre Jefté en Jueces capítulo 11 y el versículo número 3. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tod, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Recuerde que los hermanos de Jefté lo expulsaron, porque le dijeron: no vas a heredar con nosotros, eres hijo de otra mujer, no vas a heredar con nosotros. Entonces lo que dice las Sagradas Escrituras es que se fue a la tierra de Tod, y en la tierra de Tod se juntaron con él hombres ociosos, como lo traduce la versión Reina Valera 95. ¿Qué palabra hebrea se utiliza para ociosos? Se utiliza requín, que en otras partes de la Biblia se traduce como vanos o se traduce como vacíos. De este lado de la pantalla, el lado derecho, tenemos algunas otras traducciones de este versículo de Jueces capítulo número 11 y el versículo número 3. Mire cómo lo dice la versión Nueva Biblia de Jerusalén. Se le juntó una banda de gente miserable, Fíjese cómo traduce la palabra requín, la versión Nueva Biblia de Jerusalén, gente miserable. La Biblia latinoamericana, versión 95, dice: se le juntaron aventureros que hacían incursiones con él. La Nueva Biblia latinoamericana de hoy, hombres indignos. La Nueva Traducción Viviente, banda de rebeldes despreciables. La Reina Valera contemporánea, vagabundos. Y la Biblia de las Américas, hombres indignos. Entonces vean cómo se puede traducir también ociosos, como gente miserable, como aventureros, como hombres indignos, como una banda de rebeldes despreciables, como vagabundos y hombres indignos. ¿Cuál es la relación de esta parte de la vida de Jefté con la vida de nuestro Señor Jesucristo? Que nuestro Señor Jesucristo recibió a muchos despreciados de la sociedad. Recibió a leprosos, recibió a ciegos, recibió a gente que era considerada como pecadora, que por eso estaba ciega, porque había pecado. Mire lo que dice Mateo capítulo número 9 y el versículo número 10. Aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, muchos publicanos. Los publicanos eran las personas que cobraban impuestos al pueblo de Judá y eran considerados como traidores y como pecadores. Y a este tipo de personas recibió nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo el versículo, que habían llegado. Se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos.
Marcos 2:17 lo dice de la siguiente manera. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Para mí esto es de gran valor, porque yo no me considero una persona justa, sino que yo me considero una persona que había cometido errores en su vida y Dios en su misericordia nos ha podido recibir. Dice 1 Corintios capítulo número 1 y el versículo número 27 al 29, hablando sobre las personas que Dios puede utilizar, sobre las personas que Dios puede recibir. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Si tú eres una persona que se ha llegado a equivocar en la vida y que cree que el perdón de Dios no está disponible para usted, podemos ver que nuestro Señor Jesucristo nos da la oportunidad de ser acogidos por Él. Así como somos, así como estamos, yo te invito a venir a los brazos de nuestro Señor Jesucristo. El cuarto aspecto que queremos resaltar sobre la vida de Jefté, que tiene algo de relación con la vida de nuestro Señor Jesucristo, es que Jefté aparentemente era hijo de una mujer ramera. ¿Y por qué digo aparentemente? La mayoría de las versiones lo traducen que era hijo de una ramera y de un hombre llamado Galat, Jueces 11:1. Y la mayoría de los comentarios bíblicos apoyan esa traducción. Sin embargo, hay un diccionario que se llama Perspicacia que introduce la siguiente idea. Dice que la esposa de Galat, al igual que Rahat, recuerden ustedes la ramera que se menciona en el libro de Josué, había sido prostituta, pero después se casó con Salmón. En otras palabras, es cierto que era una mujer prostituta, pero después había dejado esa forma de ganarse la vida, y en esas circunstancias de que ya había abandonado lo que ella era, pues entonces pasó a ser mujer de Galat. Entonces, si esta postura llegara a ser correcta, la que presenta el diccionario Perspicacia, entonces pudiéramos decir que Jefté era un hijo legítimo y que fue corrido de su casa por sus hermanos injustamente. Ahora, ¿qué relación hay con la vida de nuestro Señor Jesucristo? Sobre Cristo la Escritura dice lo siguiente, en Mateo 1, 18 al 20. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando comprometida María, su madre, con José, antes que vivieran juntos, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Por qué la quiso dejar? Porque él pensaba que María pues había cometido alguna falta y ya se encontraba embarazada. Pensando él en esto, dice el versículo número 20, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. En otras palabras, el comentario bíblico adventista introduce la idea de que la tenía como adúltera. Ese era el pensamiento que pudo haber tenido José en esos momentos, por eso la quiso dejar. Y hay un libro que se llama Cristo en toda la Biblia, Jueces, el libro digital. Dice que el entorno familiar de Jesús se agravó ante la sociedad cuando se supo que María había quedado embarazada antes de casarse con José. Entonces, fíjense, hay una similitud. El entorno de la vida de Jefté era difícil porque su madre había sido prostituta, y el entorno de nuestro Señor Jesucristo también era difícil porque se pensaba la sociedad, incluso el mismo José, que ella pudo haber quedado embarazada por adúltera.
Entonces, esto a lo largo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, pues acarrió ciertas sospechas. Sabemos que esas sospechas, los que creemos en la santa palabra de Dios, lo dice claramente, que engendrado del Espíritu Santo es. Sin embargo, personas que no creían en Cristo Jesús ni en su ministerio, y que actualmente sigue habiendo ese tipo de personas en la sociedad, pues cuestionan el origen de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, miren, Juan 9:29. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde ha salido. Fíjense, no sabían de su origen. Ellos lo veían como un simple hombre, el hijo de un carpintero, una familia pobre, sin su aspecto que fuera un aspecto donde tendría promidencia militar. Recuerden que el pueblo de Israel esperaba a un libertador militar, alguien que encabezara una rebelión contra el ejército romano, y nuestro Señor Jesucristo no vino a establecer eso. Su reino en su primera instancia es espiritual. Es un llamado al corazón, es un llamado a la transformación de nuestro carácter, de nuestra mente. Entonces, de acuerdo a los valores que ellos habían establecido del Mesías esperado, Cristo no reflejaba nada de esos valores. Entonces, esto los desanimaba y dudaban de su origen. El ciego se dio cuenta de su divinidad. Si éste no viniera de Dios, nada podría ser. Recuerden que el Señor Jesucristo apeló mucho, no me hagan mucho caso a mí, pero hagan caso a mi testimonio, a las obras que yo doy. Y ni aún así, viendo las obras tan grandiosas que Cristo hacía, ni aún así lo reconocían como Dios. Ni aún así creían que era el Hijo de Dios. Recuerden ustedes que multiplicó los panes, recuerden ustedes que le dio vista a los ciegos, recuerden ustedes que resucitó muertos, que sanó muchos enfermos, y ni aún así muchos de ellos creían en su origen divino de nuestro Señor Jesucristo. En ocasión de su bautismo, Dios mismo ya había dado evidencias de su origen divino. Mire lo que se escuchó la voz en los cielos en la ocasión del bautismo de Cristo Jesús. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero ni aún así muchos creían en la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente, el último punto que queremos resaltar es la fidelidad de ambos. Jefté hizo un voto imprudente. Antes de ir a la guerra dijo lo siguiente: entonces Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregas a los amonitas en mis manos, cualquiera que salga de las puertas de mi casa a recibirme cuando yo regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Esto fue imprudente, porque si nosotros consideramos que lo que se sacrificaba en aquel entonces que Dios había pedido eran animales, en el caso de Jefté fue imprudente ese voto, porque un animal no te sale a recibir. Sin embargo, de aquí podemos sacar varias enseñanzas para nuestra vida espiritual. Hay dos posibles interpretaciones sobre este incidente en la vida de Jefté. Número uno, que no fue sacrificada la hija de Jefté porque Dios nunca instituyó sacrificios humanos. Las naciones paganas de aquel entonces sí lo hacían, sin embargo Dios nunca lo instituyó y nunca lo pidió. Esto lo podemos ver en Levítico capítulo número 20, versículo número 1 y 2. La otra interpretación que dicen que sí lo hizo es lo que resalta el versículo número 20, que dice que sí lo hizo, que hizo conforme al voto que había hecho. No es el propósito analizar estas dos teorías, más bien es enfatizar que Jefté cumplió su voto. Eso es lo que queremos enfatizar.
Probablemente después estudiemos si sí o si no lo hizo, pero lo que queremos en este momento enfatizar es que sí cumplió su voto. Incluso cuando él le dice a su hija, ay, hija mía, he hecho un voto a Jehová, su hija también apoya que él cumpla la palabra que había prometido. Jueces 11:36 dice así: ella entonces le respondió, Padre mío, si le has dado tu palabra a Jehová, haz conmigo conforme a lo que prometiste, ya que Jehová te ha permitido vengarte de tus enemigos, los hijos de Amón. Fíjense la disposición del padre para cumplir lo que había dicho a pesar de su dolor, porque esto significaba que su descendencia ya iba a terminar ahí. Recordemos que la única hija de Jefté era ella, no tenía hijos varones, no tenía más hijas, entonces su descendencia iba a terminar ahí. Era un dolor fuerte, pero también resalta la disposición de la hija a que se cumpliera el voto a pesar del dolor del padre. ¿Y qué relación podemos ver con la vida de nuestro Señor Jesucristo? De acuerdo a las Sagradas Escrituras, el plan de salvación fue establecido, fue planeado antes de la fundación del mundo, antes de que existiera el pecado. Dios ya lo había previsto, porque Dios conoce de antemano las cosas que van a suceder. Dios ya había previsto que en algún momento de la historia Satanás se iba a rebelar y que iba a arrastrar con él la tercera parte de los ángeles. Y a pesar del dolor que para él significaba que había prometido dar a su Hijo Cristo Jesús en sacrificio por la salvación de cada uno de nosotros, a pesar de ese dolor, Dios cumplió su palabra. Por ejemplo, miren, 1 de Pedro capítulo número 1 y el versículo número 20 lo dice así, hablando sobre el Señor Jesucristo. Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros. Y Efesios capítulo número 1, versículo 4 y 5. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. Por su amor, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Vean el compromiso que hizo Dios antes de la fundación del mundo de dar a su Hijo unigénito. Y a pesar del dolor que eso significaba para él, a pesar de todo eso, decidieron, y digo decidieron, porque el Hijo, que es nuestro Señor Jesucristo, estaba consciente de que para esto había llegado esta hora, como lo dice San Juan 12:27, para esto había venido a la tierra, a morir, a sufrir por los pecadores. Aún así, decidieron cumplir con su palabra, decidieron dar ese paso para que pudiéramos nosotros ser salvos. Resumiendo lo que hemos dicho, ambos fueron rechazados por su pueblo, ambos fueron reivindicados, la clase de gente que recibieron, y Jefté aparentemente era hijo de una mujer ramera, y la fidelidad en cumplir con su palabra. Queridos hermanos, queridos amigos, vemos que la Biblia es maravillosa. Vemos que la obra de nuestro Señor Jesucristo está en la vida de personajes bíblicos. Y vemos cuánto amor Dios tuvo por cada uno de nosotros en trazar el plan de salvación y en ilustrarlo a través de personajes, a través de lugares, a través de eventos que ocurrieron en el Antiguo Testamento. Yo quiero invitarte a que puedas estudiar de las Sagradas Escrituras con este enfoque de buscar en incidentes del Antiguo Testamento relaciones con la vida de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y te invito a hacer una oración para concluir con esta reflexión
de esta ocasión. Bendito y buen Padre Celestial, queremos agradecerte, Señor, por tu palabra. Gracias por todo. Gracias por el plan de salvación que trazaron, Señor, desde antes de la fundación del mundo. Y gracias, Señor, porque Cristo vino a morir por cada uno de nosotros, pecadores. Te pedimos, por favor, que podamos escudriñar tu palabra, que podamos enriquecernos de ella, Señor, y meditar en la profundidad de tu amor. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Esparcid la luz de Cristo en la densa oscuridad, alumbrad a quien no ha visto más que el mundo de